gracias, gracias, gracias. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso, qué privilegio y responsabilidad, ¿verdad? Atraer la palabra de Dios. Pero es lo que nuestros corazones anhela. Para eso venimos, ¿verdad? Para adorarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y ahora prestar oído para su bendita y santa palabra, la cual es alimento. Amén, alimento. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 5. Amén. Y vamos a ver que este es el primer llamado de los discípulos registrados por Lucas. ¿Ok? Mateo y Marcos también describen el llamado de los 4 pescadores. Pero el relato de Lucas es mucho más completo y contiene el encuentro único entre Jesús y Pedro. Lucas se enfoca en Pedro y nos muestra la soberanía y la santidad de Jesús de una manera que Mateo y Marcos no lo hacen. Entonces vamos a leer capítulo 5 de Lucas, los primeros 8 versículos. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para echar, perdón. Yo estoy leyendo de NIV. Quizás usted tiene Reina Valera y hay algunas palabras que son distintas, pero tienen el mismo significado. Dice, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandes, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Bendito tu nombre, Señor, y tu santa y bendita palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres el que inspiraste estas escrituras, la cual traen vida y liberación. Ayúdanos, ayúdame a mí, que quítame a mí y fluya tú.
porque queremos todos recibir de ti. Y hemos venido, Señor, a prestarte nuestros oídos y llenar nuestros corazones de tu palabra. Haz, Espíritu Santo, lo que solo tú puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Desde que comienza el versículo 1, dice las palabras un día. Quizás su versión dice y aconteció, ¿verdad? Que simplemente representa algo que sucedió, ¿verdad? Justo al lago Genezaret, que es conocido y mencionado como el mar de Galilea, ¿ok? Describe o está describiendo de la presión de la multitud que les rodeaban a Jesús. La Reina Valera dice que el gentío se agolpeaba sobre él. Entonces, y lo hacían porque querían escuchar la palabra de Dios. Imagínense, Jesús, entre tanta multitud, Jesús está predicando. La palabra de Dios está enseñando la palabra de Dios. ¿Quién no se apegaría, verdad? ¿Quién no? Y con la autoridad que dice las escrituras que él enseñaba la palabra de Dios. La orilla del lago proporcionó un anfiteatro, es decir, como una arena, no sé decir eso en español, excelente, ¿un qué? Un estadio, como ese afecto, ¿ok? Que producía un excelente acústicamente y se hacía acústicamente útil estar en esa posición. Lucas describe que había dos barcos y Jesús se sube al barco de Simón Pedro. Sabemos que no hay ninguna coincidencia con el Señor, ¿verdad? Para seguir enseñando desde la barca, desde donde su voz sería llevada a través del movimiento de la agua a las multitudes. A ver, vamos a ponerlo ahí, qué bello. Ahora en el versículo 4, cuando Jesús acaba de enseñar, él dirige sus palabras a Simón y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y este mandamiento de Jesús debe haberle parecido irracionable a Pedro. Después de su fracaso durante toda una noche, oímos un fuerte o podemos oír un fuerte contraste entre Pedro, el experto pescador, ¿verdad? Pero fracasado, y Jesús. La escritura nos dice, respondiendo Simón en el versículo 5, dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado pues nada. Pedro pescaba para ganarse la vida. Esto era su profesión. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba diciendo. Era algo que hacía quizás toda su vida. Pescaban de noche cuando los peces nadaban más alto. No pescaban durante el día porque los peces podían ver las redes y meterse más profundo. Y mira lo que le dice Jesús. Pedro no suena, o su respuesta no suena, como que no parece que quería hacer lo que Jesús le está mandando. Pero Pedro entendió que era una oportunidad para actuar. Él entendió que era una oportunidad
para responder. Y dijo, en tu palabra lo haré. Que significa obediencia. Amén. Mire, mis hermanos, ¿alguna vez te ha pedido Dios que hagas algo que en realidad no deseas hacer? ¿Te ha pedido Dios algo que como que no tiene sentido para ti? ¿Algo que usted no pueda entender? Dios nos pide que hagamos cosas que muchas veces pensamos que no pueden ser, o por lo menos que nosotros no lo podemos hacer. Y en este mismo momento, las figuras centrales son Jesús y Pedro. Y aunque Pedro se opone, escuche bien la segunda parte de su respuesta a Jesús. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Otras versiones de este versículo 5 dicen así, y se lo voy a compartir en inglés porque la verdad que yo recibí esto en inglés. Y muchas veces hay palabras en inglés que tú no la encuentras en español, pero la traduje, ¿ok? En la palabra, en este mismo versículo, la respuesta parte B, por decirlo así, de Pedro en inglés dice, at your word, I will. Otras versiones dice, pero porque tú lo pides, echaré. Hay otra que dice así, esta es mi favorita, mas en tu palabra echaré. Otra dice, pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar. Otra dice, pero si tú lo dices, me lanzaré. Pero por tu palabra echaré. Pedro objeta, le da su razón, pero lo hace. Hace lo que dice Jesús. Él no está de acuerdo, pero lo hace. No corresponde con lo que él entiende del pescador, pero lo hace. Note que Pedro no se rinde a sus habilidades como pescador profesional. No se demora en su opinión, aunque la compartió. Y no se demora en sus experiencias como pescador. Se puede entender que debiera estar cansado de trabajar, así mismo como él dijo, duro y toda la noche. Y aunque lo que manda Jesús es totalmente contrario a todo lo que Pedro conoce, lo hace. Esto muestra, mis hermanos, el valor de la humildad. El valor de la docilidad. De un corazón enseñable. De un corazón que no se presta a todo lo que yo sé. A todo lo que yo he aprendido. A todo lo que yo creo. Sino es aprendible, así se dice, aprendible, enseñable. Y el valor de la obediencia implícita. No tenemos que entenderlo todo para obedecer. No tengo que conocer todas las razones para responderle en obediencia.
es que el corazón tiene que estar sometido. No te entiendo, Jesús. No sé por qué me mandas a hacer esto, Jesús. Esto me suena totalmente imposible, Jesús. Pero en tu palabra lo haré. Pero tú me lo mandas, yo lo voy a hacerlo. Pero tú lo dices, yo lo haré. Pero por tu palabra, I will, lo haré. I will, lo haré. Estas palabras traen en la memoria, para mí, la parábola del hijo pródigo. Todos nos recordamos del hijo pródigo, donde el hijo menor pide a su padre su parte de la herencia, y después de haber malgastado toda su riqueza, vino una hambruna severa y él comenzó a tener necesidad. Y así entró para trabajar en un campo para alimentar cerdos. ¿Se recuerda? Él estaba tan desesperado de hambre, tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Si usted y yo pensamos un segundito de eso, pudiéramos quizás imaginarnos esa escena. Cuánta hambre tenía este hijo pródigo. Podemos ir ahí mismo, en el libro de Lucas, al capítulo 15. Porque es bonito leerla directamente en la palabra, ¿verdad? Vayamos al capítulo 15, pero solo vamos a leer desde el 17 al 20. ¿Estamos? Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros en mi padre tienen comida que sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Acá. Mire, todos sabemos, y si usted no lo ha escuchado, por favor búsquelo en nuestro canal de YouTube, que hace poco que el pastor Álvaro nos predicó fuertemente en el versículo 17, cuando dice, volviendo en sí. ¿Cuánto se recuerda? Hoy me concentro en las palabras del versículo 18. El versículo 18 en la Biblia de las Américas dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré. En otra versión dice, tengo que volver a mi padre. Otra dice, iré a la casa de mi padre. En inglés, él despierta, viene en sí y dice, I will go. I will go. Mire, tan pronto que vino en sí, él recordó, él pensó, meditó, él decidió hacer algo al respecto. Él determinó irse
Él dijo, lo haré, me iré. Él dijo, regresaré, me levantaré y iré. Él se dijo, tengo que volver. I have to. Yo me imagino que en su mente él estaba pensando, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué quedarme aquí? Y esto es similar de lo que debe de suceder con nosotros. Cuando la palabra de Dios nos encuentra, nos encontramos con su palabra. De un despertar, pero no solo quedarme con que, ahora sé, ahora entiendo, sino una respuesta, una acción. Amén. Porque, bueno, me estoy adelantando. El verso 18, voy a volver y diré, he pecado contra el cielo, pensó en Dios, y contra mi Padre. Él dice, he pecado. Ya él llegó a la confesión. La confesión que te lleva al arrepentimiento. El verso 19 dice, yo no soy digno. Es decir, que él reconoció, él está reconociendo su comportamiento. Él admite sus dichos, sus hechos. Que todo lo que le había sucedido hasta ese punto era pecado. Pecado. El verso 20 dice, así que se levantó y se fue. Él no esperó, él no titubeó, él no siguió meditando, él no buscó a googlear algo para ver si debe o no debe. No, se levantó y se fue. Que nos da la notación que hizo algo inmediatamente. No esperó. Esto sucedió tan pronto que vino en sí. Tan pronto que vino en sí, decidió, confesó, determinó de corazón. Por eso se pudo levantar e irse. Se levantó y se fue. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿se hace necesario que nos examinemos y nos preguntemos, ¿he venido en sí? ¿De veras? ¿Será verdad que he despertado? ¿Le he respondido a la palabra de Dios de esta manera? ¿Qué hice yo cuando recibí esta palabra? ¿Qué hice yo cuando recibí este mandato de Dios? ¿Qué hice? ¿O qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo me duró esa decisión? ¿Qué ha sucedido conmigo? ¿Qué está sucediendo conmigo? En mi corazón, en mi comportamiento, en mis hechos. ¿Qué? Y nos dice la palabra de Dios, pero cuando todavía estaba lejos, allí estaba su padre, vigilando y esperando. Qué padre amado, ¿verdad? El padre nunca perdió la esperanza.
Y tú y yo no podemos tener la esperanza sobre algo que no creas, que no creamos. Y cuando nos quedamos igual, es porque no le hemos creído. O cuando solo nos dura 2 o 3 días y volvemos a encontrarnos igual, es porque no ha sido un arrepentimiento genuino. No hemos creído con todo nuestro corazón, lo hemos creído con nuestro intelecto. Y eso no dura mucho tiempo. Creer que el Padre Celestial desea que tú venga en sí y respondas con tú lo haré. El Padre nunca dejó de vigilar por su Hijo. Nuestro Padre Celestial nunca deja de vigilar por sus hijos. Estoy segura de que a lo que el Padre lo vigilaba, él pensaba: yo no puedo ir detrás de ti, hijo mío. Tú tienes que regresar de la misma manera que te fuiste, por tu propia voluntad. El Señor nos ha dado ese libre albedrío porque quiere que le respondamos por nuestra propia voluntad. Él no fuerza a nadie. Amén. De esta misma manera, el amor de Dios es constante. El amor de Dios es paciente y es acogedor. Él nos busca y Él nos da oportunidades para responderle. Y Él no nos va a obligar a volver a Él. Él no obliga. Amén. Como el padre de esta historia, Dios espera por nuestra voluntad. Dios espera por tu voluntad. Tal y como le sucedió a Pedro. ¿Verdad? Vamos a volver a Lucas 5. Vamos a volver a Pedro. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Mire, los detalles aquí en Lucas 5 de este acontecimiento. Vemos el resultado de hacer, de obedecer, como dijo Jesús. Amén. Dice las escrituras que Pedro vio. Pedro vio que sus redes se rompían de tantos peces. ¿Verdad? Pedro vio. Y él tuvo que llamar a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Pedro vio que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro vio, fue testigo de qué sucedió, qué fue lo que resultó hacerle obediente, aunque él no entendía, aunque era contrario de su entendimiento, de su vida, de sus experiencias. Él pudo ver el fruto de la obediencia. Este milagro conmueve a Pedro, que él está superado por el temor. Dice la palabra de Dios que se puso de rodillas, se humilló ante Jesús. Pedro ahora llama a Jesús Señor, ¿verdad? En el versículo 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor. Él acaba de decirle:
pero maestro en el versículo 5. Y ahora lo está viendo con nuevos ojos. Nuevos ojos. Y dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro está atrapado no solo por un sentido de su propia inferioridad, sino también por su propia pecaminosidad. Reconoce su condición. Esto nos puede traer a la memoria la experiencia de Isaías. Isaías 6:5, y voy a leer las palabras de Isaías cuando él también tiene un encuentro con el rey. Entonces Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yes. Pero Pedro tuvo su propia visión. Él estaba cara a cara con Jesús y se tira de rodillas. Fue mientras Pedro estaba ocupado en su empleo ordinario que Cristo lo llama a ser pescador de hombres. Amén. Mire, Pedro y el hijo pródigo, ¿verdad? Son un humano con una voluntad propia, igual que usted y que yo. Una voluntad propia. Que aunque conozcamos la verdad, eso no quiere decir que la estemos ejerciendo, que la estemos viviendo. Lamentablemente muchas veces podemos recitar muchos versículos bíblicos, aún aconsejarlo. Pero ¿qué es lo que hay en mi propio corazón? Eso lo sabe Dios. Hay que responderle al Señor por nuestra propia voluntad, porque Dios no obliga a nadie. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por su Espíritu Santo, el cual Él nos ha sellado y nos ha hecho, ¿verdad?, templos donde está su morada. Porque es el Espíritu Santo que nos amonesta. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo que nos redarguye. Porque es el Espíritu Santo que nos convence. Amén. Esa es su obra. Y gloria a Dios. Porque nosotros los humanos somos bastante cabeciduros. Pero usted y yo, cada hombre y mujer, tenemos que llegar a nuestro propio lo haré. Tenemos siempre que llegar a esa decisión propia, a esa conclusión propia. I will, lo haré, lo haré. Cuando usted dice lo haré, ¿sabía usted que Dios también tiene un lo haré? Escribí solo algunos porque mire que usted comienza a buscar esas palabras en inglés, I will, y hay una lista. Para nosotros en español no sale así, lo haré. Pero usted lo va a entender porque las palabras salen con re, R-E. ¿Me explico? Ok. Salmo 7:17 dice, alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré. Usted ve que es una decisión, es una determinación. Lo haré. Salmo 9:1. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. 9:2 dice,
En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. I will be glad. I will rejoice. I will sing. Aleluya. 13:6 dice, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. 16:7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Siempre tengo presente al Señor. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El 22:22 dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. 23:4, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, oh Jehová, estás conmigo. En la casa de Jehová moraré por largos días. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Usted ve, entiende, que es una decisión, es una determinación, es que tú dices, I will, lo haré. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Pero Dios también tiene unos yo haré. Como dije, Él tiene muchos, yo escogí unos cuanticos. ¿Listos? Ezequiel 37:27. Dice Dios, estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Salmo 1:32-15 dice Dios, te bendeciré abundantemente. Isaías 43:2 dice Dios, yo estaré contigo. Osea 14:4, yo sanaré su rebelión. Los amaré por pura gracia. Hebreos 8:12 y Jeremías 31:33-34 nos dice, Dios, te perdonaré. Isaías 41:10 dice Dios, te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. Qué bello es nuestro Dios. Osea 13:14 dice Dios, te redimiré de la muerte. Josué 1:5 y Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Cuando usted le presenta un lo haré, Dios también tiene un lo haré. Aleluya. Bendecimos tu santo nombre. Pongámonos de pies. Démosles gracias al Señor por su palabra en este día. Y que no nos pase por alto la exhortación que nos trae la palabra de Dios hoy. Padre, estamos delante de ti. Estamos en este precioso lugar, Señor, donde nos congregamos para alabarte y para estudiar tu palabra y para recibir de ti. Te damos las gracias por tus preciosas y santa escritura. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque reconocemos que si hay algo que podemos entender es porque tú nos la imparte y tú es el que nos la revela. Y te damos las gracias por lo que has hecho con tu palabra en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayude. Examínanos tú.
ve en nuestros corazones. Enséñanos si queda algo que no hemos hecho de acuerdo de tus mandatos y especialmente, amado, de acuerdo de toda la palabra que usted ha venido dándonos a través de tus siervos, a través de los pastores. Señor, que nunca sea rutina o costumbre de solo escuchar tu palabra, regocijarnos y entonces irnos como si nada. Ayúdanos a aprender y practicar la meditación de tu palabra, a meditar en el detalle de cada palabra que tú nos traes. A desarrollar tiempo a solas contigo para volver a escuchar tu palabra y ser ministrados en una manera muy solitario, individual, personal, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijitos. Y queremos, Señor, que tu palabra haga el propósito el por cual usted la ha enviado, porque sabemos que nunca volverá a ti vacía. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias porque tú sigues revelando tus profundidades a nosotros, al corazón presto que te escucha y te obedece, al corazón dócil, al corazón aprendible, el que desea y siempre está presto a escuchar y aprender, porque tú eres nuestro Dios y he aquí tu iglesia, tu amada, tu novia, tus redimidos. Te damos las gracias por este momento hermosísimo con tu palabra. Y nos despedimos, Señor, de este lugar, pero nunca de tu bendita presencia. Y nos vamos proclamando tu bendición, Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y los redimidos del Señor dicen: que el Señor los continúe bendiciendo y guiándonos. Amén. Amén.